Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelo. Mucho gusto con poder saludarlos. Eh, Quería agradecer todas las muestras de afecto, cariño, de todas las veces que se ha compartido mi contenido, los likes, etcétera. Es muy lindo seguir viendo su continuo apoyo. Realmente estoy maravillado de ver que lo que estoy haciendo se toma en cuenta, que es útil y que puede ser una gran herramienta para personas que están intentando aprender. Bueno, no quiero prolongar mucho la presentación, solamente quiero comentarles que ya, como ustedes saben, culminamos el tema de los polígonos en general y lo que necesitamos hacer ahora es continuar con geometría. Ahora tendremos una especial atención en otro tópico, que son las rectas paralelas. Como ustedes bien saben, la semana pasada no dejamos ningún desafío debido a que no había ejercicios, ¿ya? Porque fue más que nada mostrar las clasificaciones y cosas por el estilo. Ahora vamos a ver, dependiendo si es que tenemos algún ejercicio por allí, lo primero obviamente es pasar la materia y bueno, dependiendo de la cantidad de tiempo que nos lleve en pasar eso, vamos a dejar un desafío, si no lo dejamos para el siguiente capítulo. Eh, no, Vamos entonces al tema que nos compete hoy día, que son las rectas paralelas. Según simbología, usualmente se utiliza aquello para poder simbolizarlo, ¿ya? Y bueno, ¿y qué son las rectas paralelas? Son aquellas que estando en un mismo plano, ojo, tiene que estar en un mismo plano, no sirve, ¿ya? Tienen una intersección vacía, ¿ya? Esa es la simbología de intersección y vacío. Ustedes tienen en la descripción está la lista de símbolos y ahí se pueden dar cuenta que ese es su significado. ¿Qué características tienen? Como la que tenemos acá, ¿ya? Esas dos líneas, ya R1, acá en este caso R1 y R2, donde R1 y R2 son paralelas, ¿ya? ¿Y por qué tengo achurado acá? Porque la región que es del plano donde se supone que están comprendidas las rectas paralelas, que hay entre las paralelas, o sea, lo que está achurado, ¿ya? Aquí con rojo, se llama cinta, ¿ya? Eh, Bajo esa misma premisa es como después se han hecho cosas, por ejemplo, en el caso, ¿no? De la madera, por ejemplo, por decir algo, tienen esa particularidad no solo por una conveniencia geométrica de cómo poder apilarlo, sino que también tiene que ver con el paralelismo que tiene que haber en cada una de las cosas. Bueno, en realidad la mayoría de los polígonos que son regulares tienen hartas cosas que son paralelas unas entre otras. Sin ir a más detalle, ya, porque el paralelismo nos va a servir para cosas en específico, vamos a analizar ahora eh, em, eh, cómo el paralelismo tiene ciertas acepciones, ¿ya? Y en una de esas acepciones van a ser las paralelas que están atravesadas por una transversal, ¿ya? O una secante, como le quieran ver. ¿Ya? Y allí van a ver un montón de propiedades y que ahora se van a dar cuenta que todo lo que pasamos antes se va a empezar a plasmar en ejercicios a posterior. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a ver ahora, es una recta paralela atravesada por una secante o una transversal, como la quieran ver. ¿Ya? Vamos allá. Entonces, como le había comentado, vamos a empezar el análisis de las rectas paralelas cortadas por una transversal. Esto es muy importante porque va a haber muchos ejercicios, incluso yo he visto en las pruebas de selección universitaria, o bueno, ahora tiene otro nombre, y yo que en el pasado creo que estoy quedando muy viejo, eh, que estos ejercicios de repente salen, uno o dos, ¿ya? Y es básicamente encontrar un ángulo. Por lo mismo que tengo acá demarcado con números, los ángulos que van a componer o van a formarse después de que uno atraviesa con una transversal o secante, como lo quieran ver, estas dos rectas paralelas. Ya acá la particularidad, obviamente, que tenemos una recta 1, acá tenemos una recta 2 y acá tenemos una recta 3, que la recta 1 es paralela
a la recta 2, ¿ya? En particular. Y la recta 3 obviamente corta a las otras dos rectas. Entonces acá hay unas notas, ¿ya? Y aquí vamos a ver dos conceptos que son la adyacencia y la oposición por el vértice, que nosotros ya hemos visto en al principio de la geometría, cuando estuvimos viendo los tipos de ángulos y cosas por el estilo. ¿Ya? Aquí se denotan todo este tipo de adyacencia. ¿Por qué? Porque claramente los 8 ángulos pueden tener una adyacencia con alguien, con más de uno de hecho. Acá por ejemplo se dice que el ángulo 1 es adyacente al ángulo 2, independiente de cuál fuera. Este con este son adyacentes, porque está uno al lado del otro. Pero ¿qué más significa la adyacencia? Nosotros hemos visto que ser adyacentes también aquí, por lo menos en el caso de acá, implica que el ángulo 1 más el ángulo 2, en este caso va a ser igual a 180 grados. O sea, son suplementarios. Son suplementarios, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Es muy importante para la resolución de ejercicios, porque en algún momento quizás nos van a decir, ya, hay el ángulo 8 y tengo por acá los datos por arriba, entonces tengo que empezar a jugar con esas cosas para poder llegar al valor de ese ángulo, ¿ya? Entonces esto es muy importante. Ya lo mismo pasa con el 2 y el 4, que son adyacentes uno con el otro, y entre los dos forman 180 grados. El 3 con el 1, lo mismo. Tenemos el 4 con el 3, lo mismo. El 5 con el 6, el 6 con el 8, el 7 con el 5 y el 8 con el 7, ¿ya? Son todos suplementarios, ¿ya? Esa es la particularidad de la adyacencia que tenemos acá. Y la segunda nota que nosotros tenemos son los opuestos por el vértice, que nosotros ya hemos visto anteriormente, ¿se recuerdan? Y la concepción que teníamos de ello es que cuando eran dos ángulos estaban opuestos por el vértice, eran del mismo valor, ¿ya? Eran iguales. Entonces, acá por ejemplo podemos ver que el 1 y el 4 son opuestos por el vértice, ¿ya? Entonces, ¿de qué concluimos de ahí? El ángulo 1 es igual al ángulo 4. Después tenemos que el 2 y el 3 son opuestos por el vértice, por este vértice, obviamente, estamos hablando de ese. De este vértice, ¿ya? 2 y el 3, entonces, ¿qué significa eso? Que el ángulo 2 es igual al ángulo 3. Ya, después tenemos el 5 y el 8. El 5 y el 8. ¿Qué significa eso? El ángulo 5 es igual a, vamos a dejar mejor ese 5, es igual al ángulo 8. ¿Ya? Y el 6 y el 7, tenemos el 6 y el 7, entonces ¿qué significa eso? Que el ángulo 6 es igual al ángulo 7. Ustedes me dirán, eso es elemental. Claro, sí, puede ser elemental, pero hay mucha gente que de repente tiene esa información y no se da cuenta que está aquí y se complica en la vida. Entonces, como siempre les he dicho, hay que empezar aprendiendo lo elemental y lo más básico para poder aprender lo complejo. Y aquí entonces tenemos las primeras dos propiedades que se denotan de esta transversal que corta dos paralelas, que son la adyacencia, que permite encontrar ángulos suplementarios, y la oposición por el vértice, que nos permite encontrar igualdades entre ángulos que están obviamente opuestos por el vértice. Ya, así que ahora lo que vamos a ver es otra acepción, ¿no? Otras notas más, pero en particular vamos a hablar de los ángulos correspondientes, ya que bueno, los vamos a definir ahí, vamos a ver cuáles son correspondientes uno con otro, ya, y también vamos a ver otros tipos de ángulos que se forman, que no sé, por los alternos internos, cosas por el estilo, y ahí vamos a ir denotando más y más propiedades, o en realidad particularidades que se forman en este tipo de rectas paralelas cortadas por una transversal, y bueno, para que después podamos hacer ejercicio, que esa es la idea, ¿ya? Así que bueno, ahora vamos a continuar con los ángulos correspondientes, los vamos a definir y vamos a decir cuáles son. Continuamos entonces. Como les había comentado, dentro de este universo de las rectas paralelas con una secante o una transversal, tenemos también otras propiedades. El primero de ellos es los ángulos correspondientes, ¿ya? Son los que coinciden por traslación, o sea que las corremos, ¿ya? En traslación paralela,
Ya dice, si trasladamos la recta R2, ya, la vamos a dejar acá, este va a ser R1, este va a ser R2 y este va a ser R3, con la particularidad de que R1 es paralela con R2, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Dice, si trasladamos la recta R2, de esta, la R2, ya, por la transversal, o sea, por esta misma línea, hacia arriba, ya, el punto B queda sobre el punto A, ¿ya? Si lo trasladamos, va a quedar igual, va a quedar, ese B va a estar al mismo lugar que en el A, ¿ya? Eso es lo que está indicando la propiedad que se forma aquí y tiene una particularidad. Bueno, acá también podemos ver de que el 5, que es lo que teníamos acá, el ángulo 5 queda sobre el 1, o sea, el B sobre el A que veníamos diciendo de la propiedad, el 6 sobre el 2, ¿ya? Tenemos el 7 sobre el 3, el 7 sobre el 3, o sea, si corremos esto, queda el 7 sobre el 3, y el 8 sobre el 4, ¿ya? Entonces, ¿qué particularidad tiene esta en especial? ¿Por qué nos estamos fijando? Es por la nota, que dice, los ángulos correspondientes tienen la misma medida. Entonces, nosotros acá ya podemos concluir que el ángulo entonces 5 va a ser igual al ángulo 1. De acá concluimos que el ángulo 6 es igual al ángulo 1. No, disculpen, al ángulo 2, ahí sí. De acá concluimos que el ángulo 7 es igual al ángulo 3 y el ángulo 8 es igual al ángulo 4. ¿Ya? Entonces, por eso es importante los ángulos correspondientes. Allí, por ejemplo, tenemos una forma de poder pasar de lado a lado. Si es que a mí me están pidiendo, por ejemplo, que hablamos al principio, o sea, en la sección anterior, que si me está pidiendo el 8 y tengo información acá, bueno, esta es una forma de traspasar los datos que yo encontré acá, traspasarlos abajo. ¿Ya? Basta con, en este caso, si es que yo quiero el 8 y yo tengo información acá, con encontrar el ángulo 4 y voy a saber inmediatamente el ángulo 8 porque el 4 es correspondiente al 8. ¿Ven? Entonces, todas estas cosas tienen asidero y tienen mucha importancia, ¿ya? Así que ahora vamos a ver otra propiedad, obviamente, que se llama los ángulos alternos internos. Que también van a tener otra particularidad y también van a tener una propiedad que destacar, ¿ya? Como les digo, todas estas cosas sirven para después poder hacer ejercicio, ¿ya? Esa es la finalidad. Así que, no, vamos entonces hacia los alternos internos. Ya vamos a ver entonces la segunda propiedad que se desprende de las rectas paralelas cortadas por una transversal, que es los ángulos alternos internos. Son los que están dentro de la cinta. Acuérdense que lo que está acá, lo que está entre R1 y R2 era la cinta, ¿se acuerdan? Y a distintos lados de la transversal, o sea, están en lado opuesto. Ya, entonces acá nosotros podemos decir que el 3, el ángulo 3, en este caso acá, ya es alterno interno con el ángulo 6. ¿Ven? Por eso está marcado en el mismo color. Y el 4 es alterno interno con el 5. ¿Ya? Entonces decimos que son iguales entre sí, porque el ángulo 6 que tenemos acá con el ángulo 2 son correspondientes. ¿Ya? Y ya lo vimos anteriormente que era la correspondencia. Y el ángulo 3 con el ángulo 2 son opuestos por el vértice. ¿Ya? Entonces, como se cumplen estas dos cosas, entonces nosotros podemos decir que por lo tanto el ángulo 6 con el ángulo 3 van a ser iguales. ¿Por qué? Porque por un causa de efecto. Porque dos cantidades que son iguales a una tercera, ¿ya? Se fijan, estas dos cantidades son iguales a la misma, entonces tienen que ser iguales entre sí, sí o sí. No hay otra forma de poder ver. ¿Ya? Entonces, como ya nosotros justificamos que son iguales, entonces ya podemos decir acá, gracias a la nota que tenemos aquí, que el ángulo 3 es igual al ángulo 6, que es lo que ya teníamos acá, y que el ángulo 4 también es igual al ángulo 5, ¿ya? ¿Por qué? Porque son por ser alternos internos. ¿Ya? Esa es la justificación de por qué sucede esto de acá.
¿Ya? Entonces, ustedes vuelvo a insistir, parecen todas estas cosas elementales, pero ya por ejemplo aquí ya se empieza a complicar y la justificación no es porque sí, como las otras, ¿entiendes? No es tan simple como, yo corrí, no. Acá, para poder yo justificar esto, tuve que encontrar una forma de poder demostrar por qué sucedía aquello, y utilicé dos propiedades que se vieron anteriormente, ¿ya? Para poder encontrar esta tercera. Todas estas cosas son muy útiles para poder hacer ejercicio, ¿ya? Ya después a posterior, yo creo que en el próximo capítulo vamos a hacer ejercicio y todas estas cosas van a entrar en juego, ¿ya? Van a haber distintas maneras de poder hacer los mismos ejercicios dependiendo de qué propiedades usemos, obviamente. Así que, estas cosas, como les digo, nos lleva mucho tiempo poder explicarlas, ¿ya? Recuerden, acá los alternos internos son el 3 con el 6 y el 5 con el 4, están marcados ahí con otros colores, con colores correspondientes. Y bueno, ahora vamos a ver entonces qué pasa con los que están afuera, los alternos externos, ¿ya? Esa es la idea. Seguimos entonces con las propiedades. La segunda es los ángulos internos, o sea, alternos externos, ¿ya? Que es lo que faltaba para complementar los internos que ya habíamos visto recién. Son los que están fuera de la cinta, o sea, fuera que está entre R1 y R2, ¿ya? Que habíamos dicho que era la cinta, y a distinto lado de la transversal, ¿ya? Entonces aquí, ¿cuáles serían los alternos externos? Sería el 1 es alterno externo con el 8, ¿ya? Pues está marcado con distinto color, o sea, del mismo color, y el 2 es alterno externo con el 7, 2 y 7, ¿ya? Entonces decimos que son iguales, igual que la anterior tengo que justificarlo, ¿ya? ¿Por qué son iguales? Porque el 5, el ángulo 5 con el ángulo 1, ¿ya? Son correspondientes, ¿ya? ¿Se acuerdan? Eso nosotros lo habíamos estado viendo recién. Además, el ángulo 5 con el ángulo 8 también son iguales porque son opuestos por el vértice, ¿ya? Entonces, como tenemos esas dos cosas que son ciertas, y ya las vimos que eran ciertas, entonces podemos concluir que el ángulo 1 es igual al ángulo 8, ¿ya? Ya que ambos son iguales a un tercer ángulo, ¿ya? Estos dos son iguales a ese, entonces por consecuencia tienen que ser iguales. Ya, entonces como es así, ya podemos hacer nuestra conclusión. Entonces vamos a decir que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 8, que era lo que ya probamos acá, y que el ángulo 2 va a ser igual al ángulo 7, ¿ya? Esta es la conclusión, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Por ser ángulos alternos externos, ¿ya? Entonces esa es nuestra conclusión. Ahora estamos viendo puras igualdades, ¿ya? El ver aquí al tiro, es decir, ya si yo tengo este voy a tener el otro, básicamente, ¿ya? Y que van a ayudar mucho a resolver rápidamente los ejercicios, por propiedades, ni siquiera vamos a tener que estar ahí sacando cálculos y cosas por el estilo. Pero ahora, lo que vamos a ver son ángulos que en vez de ser iguales, se suplementan, ¿ya? Claro, esto es muy importante porque así uno después puede establecer ecuaciones en algún momento y ustedes me dirán, claro que son puros números, pero supongamos que dentro de esto, en vez de que me digan un ángulo, me dicen que esto es x más 1. Entonces se transforman en ecuaciones y primero saber que sean iguales ayuda mucho, y segundo, de que sean suplementarios, por ejemplo, también ayuda mucho. Así que el primero que vamos a ver que van a ser suplementarios entre sí, que ya les adelanto obviamente que van a ser, son los ángulos internos del mismo lado, ¿ya? Para que después obviamente vamos a ver los ángulos externos del mismo lado, ¿ya? Esa es la idea. Continuamos con la cuarta propiedad, entonces, de las rectas paralelas que son atravesadas por una transversal. Son los ángulos internos del mismo lado, ¿ya? Son los que están dentro de la cinta, ¿ya? Entre R1 y R2 y al mismo lado de la transversal, ya como están marcados acá, con los dos, el 3 y el 5, y el 4 y el 6, que están con el mismo color.
¿ya? Entonces son internos del mismo lado, ¿ya? Entonces, como bien dije, el ángulo 3 con el ángulo 5 y el ángulo 4 con el ángulo 6. Entonces, nosotros decimos que son suplementarios porque el ángulo 3 más el ángulo 1, el 3 y el 1, ¿ya? Son adyacentes y por tanto suplementarios, que es lo que vimos al principio, ¿se acuerdan? Y además el ángulo 5 con el ángulo 1 son correspondientes, ángulo 5 y el 1, ¿ya? Entonces, acá podemos decir, por lo tanto, que el ángulo 3 más el ángulo 5 me va a dar 180. ¿Por qué podemos decir? Porque son cantidades iguales, ya, que pueden reemplazarse una con otra, ¿ya? Acá probamos que eran iguales, ¿ya? Y entonces yo puedo reemplazarla una con el otro, entonces me va a dar igual que sean suplementarios, ¿ya? Así que, bueno, eso es básicamente lo que tiene que ver con los ángulos internos del mismo lado. Entonces ya podemos concluir. Concluimos que entonces es el ángulo, como bien decimos acá, el ángulo 3 más el ángulo 5 van a ser 180 grados. Y el ángulo 4 más el ángulo 6 van a ser igual a 180 grados también, ¿ya? Como les decía, esto es muy importante para los ejercicios venideros, ¿ya? Así que nada, ahora nos queda uno más, que es los ángulos externos del mismo lado, ¿ya? Que básicamente es muy parecido a esto, nomás que vamos a se justifica digamos al revés, pero en realidad tomando los ángulos de afuera, y van a tener esta misma particularidad, y así que no es tan distinto como lo que acabamos de ver. Y después de eso vamos a pasar a la otra forma, ya que ya no van a ser atravesados por una transversal, sino que van a ser ángulos que tienen la misma naturaleza, ¿ya? Y eso es lo que ya nos llevaría a prontamente culminar este capítulo que tiene que ver con tipos de ángulos que se forman entre paralelas. Vamos entonces a la quinta propiedad que se forma, bastante larga, ¿eh? parecen ¿cómo se llama esto? Que fueran poquitas cosas que uno puede sacar de esta particular forma de ver las rectas paralelas, pero hay bastante. De hecho, todavía queda una. Entonces, que la quinta, que serían los ángulos externos del mismo lado, ¿ya? Que en realidad es complementario a lo que habíamos estado viendo recién, que eran los internos. Ya son los que están fuera de la cinta, o sea, fuera del R, los que están aquí entre el R1 y el R2, o sea, estos de acá, ¿ya? Y al mismo lado de la transversal, ¿ya? Entonces están marcados acá con el mismo color, y así se fijan. Entonces, ¿cuáles son los externos del mismo lado? Sería el 2 con el 8 y el 1 con el 7, ¿ya? Ahora, ¿qué particularidades tienen? Bueno, veamos, tenemos que justificar qué particularidades tienen. Nosotros ya sabemos a priori por lo que pasó antes que también deberían comportarse de la misma manera que los que son internos, que son suplementarios, pero tenemos que justificarlo. Nosotros sabemos que el ángulo 1 con el ángulo 3 son suplementarios, el 1 con el 3, ¿cierto? Sin problema. El ángulo 7 con el ángulo 3 son correspondientes. Esos dos son correspondientes, ¿cierto? Cuando los corríamos quedaban ahí mismo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el ángulo 1 más el ángulo 7 me tienen que dar 180, o sea ser suplementario, ¿ya? Estos dos tienen que ser suplementarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque son reemplazables por ser cantidades iguales, ¿ya? Y nosotros ya comprobamos ya que como eran correspondientes, son cantidades iguales, y como son iguales se pueden reemplazar uno con el otro y me van a dar, vamos a llegar al mismo resultado que el acá arriba, ¿ya? Entonces, eso básicamente, igual como lo que sucedió con los internos, también pasa con los externos, ¿ya? No es distinto. Entonces concluimos lo siguiente, que de acuerdo a lo que tenemos ahí, entonces, que el ángulo 2 es más el ángulo 8, que va a dar 180 grados, o sea, son suplementarios. Y el ángulo 1 más el ángulo 7 va a ser igual también a 180 grados, o sea, son suplementarios, ¿ya? Aquí lo vamos a poner, son suplementarios, ¿ya? Entonces, esa es básicamente
lo que corresponde también para los externos, que le decía yo que tenían una cierta correspondencia con los que eran internos. ¿Ya? Ahora nos va a quedar una última propiedad, que lo voy a ver, que en la pizarra anterior le había dicho que era hasta acá, no, me faltaba uno, que son los ángulos contrarios o conjugados. ¿Ya? Esto también va a tener una cierta particularidad, pero tampoco es tan difícil de poder ver, así que bueno, lo vamos a hacer y ya después de eso vamos a pasar a lo que le había comentado, que es la otra forma, que son los ángulos de la misma naturaleza. ¿Ya? Y con eso obviamente vamos a finalizar el capítulo para que en el próximo hagamos ejercicios de todo lo que nosotros hemos estado viendo. Ya, entonces vamos a ver la última propiedad que sucede en dos rectas paralelas que son atravesadas por una transversal. Y aquí son los ángulos contrarios o conjugados. Son los que están en uno dentro y el otro fuera de la cinta. ¿Ya? Que es entre la R1 y R. ¿Ya? Este está dentro y el otro está fuera. Y a distintos lados de la transversal. ¿Ya? Aquí por ejemplo hay dos que son conjugados, que son el 4 y el 7. Y están marcados con el mismo color allí el ángulo. ¿Ya? Entonces son contrarios conjugados el 1 con el 6, el 1 con el 6, el 2 con el 5, el 2 con el 5, el 3 con el 8, 3 con el 8 y el 4 con el 7, que ya teníamos marcado. Entonces estos son suplementarios. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a justificar? Montones de formas. Por ejemplo, si yo quiero justificar de que estos sean suplementarios, yo puedo decir perfectamente, por ejemplo, que el ángulo 4 con el ángulo 5 son alternos internos. Por ejemplo. Y como son alternos internos, son iguales. ¿Ya? Y como son iguales y el 5 es adyacente, el ángulo 5 es adyacente al ángulo 7, entonces el ángulo 5 más el ángulo 7 es igual a 180. ¿Ya? Y por la regla que teníamos nosotros cuando son las dos cosas iguales, entonces aquí también podemos decir que el ángulo 4 más el ángulo 7 va a ser igual a 180 grados. Era lo mismo que estábamos haciendo antes. Esa es una forma. O por ejemplo yo puedo decir que el ángulo 4, que es otra forma, puedo decir que el ángulo 4 es correspondiente con el, o sea, claro, es correspondiente, es igual al ángulo 8 por ser correspondiente. ¿Ya? Los dos son correspondientes. Y como este de acá es adyacente al 8, sucede de que también son iguales. ¿Ya? Se vuelve a repetir esto. O sea, son suplementarios, disculpen. O por ejemplo, no sé, puede ser que el 4 es adyacente al 2. Eso también pasa. De ahí también pasa que el ángulo 4 es más el ángulo 2 me va a dar 180. O sea, son suplementarios. ¿Ya? Y esto como son alternos externos, entonces y yo sé que el ángulo 2 es igual al ángulo 7 por ser alterno externo. ¿Ya? Entonces tenemos, y después de nuevo pasa lo mismo. Entonces también como ambos dos son iguales, las mismas cantidades, entonces resulta que también se puede llegar a lo mismo. O sea, hay varios caminos de poder justificar de por qué son suplementarios. ¿Ya? O sea, pueden agarrarse de todas las otras propiedades para poder justificar. Entonces, como ya sabemos que son suplementarios, entonces concluimos, por lo tanto, concluimos que el ángulo 1 más el ángulo 6 va a ser igual a 180. El ángulo 2 más el ángulo 5 va a ser igual a 180. El ángulo 3 más el ángulo 8 va a ser igual a 180. Y el ángulo 4 más el ángulo 7 va a ser igual a 180 grados. ¿Ya? Entonces, yo creo que con eso queda bien claro todas las formas de los ángulos, cuáles son conjugados, alterno interno, alterno externo, etcétera, etcétera, etcétera. Que quede muy claro, ojalá lo puedan repasar de aquí a la próxima semana, que vamos a empezar a hacer ejercicios acerca de esto. ¿Ya? Van a haber incógnitas y nosotros vamos a tener que sacarlas.
Obviamente nosotros no vamos a complicar tanto la vida con ecuaciones gigantes ni buscando ángulos muy complicados y cosas por el estilo, porque nosotros todavía tenemos una deficiencia que es el álgebra. ¿Ya? Nosotros a posterior de esto vamos a empezar a ver álgebra y ya después cuando veamos trigonometría quizás se va a retomar esto y geometría analítica obviamente y ahí vamos a empezar a usar estas cosas pero ya con ecuaciones más complejas y cosas por el estilo. Nosotros por el momento sabemos ecuaciones básicas, nada complejo. Así que, nada, pues para que no se asusten, ¿ya? Aprendas estas propiedades y ahora vamos a ver otro tipo de ángulo, ¿ya? Que es la parte B, porque vimos la parte A que eran estas, que eran las rectas paralelas atravesadas por una transversal. Ahora vamos a ver la parte B, que son los ángulos de la misma naturaleza y con eso ya vamos a finalizar el capítulo de hoy. Ya, entonces culminamos este capítulo con el otro tipo de ángulos, que son de la misma naturaleza. Ángulos que tienen sus lados respectivamente paralelos, son de igual medida si son de la misma naturaleza, ¿ya? Eso es básicamente. Acá tenemos ángulos que son de la misma naturaleza. Acá la particularidad es que tanto L1 con L2 son paralelas y L3 con L4 también son paralelas, ¿ya? Esa es la particularidad. Entonces nosotros vamos a decir que alfa y beta son paralelas, disculpen, alfa y beta son iguales porque decimos que alfa y gamma ya son correspondientes, porque son entre sí, ya, porque si se fijan, estas dos son paralelas, ya, y si ustedes voltean esto, si lo quieren ver así, si lo voltearan así, ya, y esto estaría visto así, y esto de acá sería L4 y esto sería L3. Denlo vuelta, miren. Y esto de acá sería L1. Entonces, aquí estaría gamma. Si no me equivoco, estaría acá. Aquí estaría gamma. Y aquí estaría alfa. ¿Ya? Algo por el estilo. Claro, aquí estaría alfa. No me equivoco. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes lo ven así, claro, son correspondientes. ¿Ya? Entonces se justificaría. Nomás que está dado vuelta, está atravesado. Pero se sigue cumpliendo la misma propiedad. ¿Ya? Entonces, eso ya justificaría de que son correspondientes. ¿Ya? Y beta y gamma también son correspondientes. Y aquí ya se denota bien. O sea, es cosa de extenderlo nomás y ya, esos dos son correspondientes. Entonces, como los dos son correspondientes ya a gamma, y como gamma es el mismo valor, entonces, por ende, por la transitividad que hemos estado hablando durante este capítulo de forma reiterada, sí o sí, alfa y beta van a tener que ser iguales, ya, que son estas dos de acá. ¿Ya? Para que vean que no necesariamente tiene que cumplirse el asunto de las dos rectas atravesadas por una transversal, sino que también puede ser ángulos de este estilo. Están uno que se supone que no tiene ninguna relación con el otro, se le puede encontrar la relación si es que cumple ciertos parámetros como los que acabamos de indicar, el que está aquí. ¿Ya? Así que nada, eso ha sido entonces por el capítulo de hoy. Tiene que ver con ángulos que tienen relación con las rectas paralelas. Se fijan, un mundo bastante amplio, más de lo que uno quisiera o creería que podría haber. ¿Ya? Aquí pueden salir ejercicios muy complejos. Como les digo, el requerimiento del álgebra aquí sería primordial para poder complejizarlo. No es la idea, obviamente, por el momento, porque nosotros tenemos, como les comentaba anteriormente, esa deficiencia en el álgebra. Todavía tenemos mucho que aprender de álgebra, así que, y todavía no lo pasamos, obviamente. Así que por el momento vamos a hacer ejercicios relativamente sencillos, algunos con un poquito más complejidad que otros, pero que estén enmarcados a poder utilizar las propiedades que nosotros vimos ahora para poder resolverlo, ¿ya? En la próxima clase obviamente se va a estar dedicado a solamente ejercicio, obviamente también vamos a dejar un desafío. Van a ser 5 ejercicios, ¿ya? Cada uno de ellos explicados paso a paso de cómo se deben hacer, qué hay que hacer, cómo lo podemos abordar, etcétera. Y obviamente le vamos a dejar un desafío ya para que lo podamos practicar después durante la semana, ¿ya?
Adelanto que después de ese, eh, de esa clase, digamos que va a ser básicamente puro ejercicio, vamos a tener si no me equivoco, tercer anexo, ¿eh? Claro, nuestro tercer anexo, ya que nosotros ya hemos tenido dos, nuestro tercer anexo que va a ser del grado sexagesimal, ¿ya? Porque nosotros lo abordamos un poco, pero no le dimos un poco el debido tratamiento, ¿ya? Entonces, vamos a ver allí el grado, más que nada es más informativo, como todos los anexos, ya el grado sexagesimal, que también tiene un paralelo, ya, que es como, digamos, o sea, como le había comentado, el grado sexagesimal es el más conocido o el más utilizado, pero por ejemplo también está el centesimal, ¿ya? Entonces allí vamos a ver ciertos paralelismos, cosas por el estilo, pero como les digo, va a ser más informativo. Así que esos son los temas que van a venir de forma venidera y bueno, ya después de ese anexo nosotros nos vamos a meter intrínsecamente a los triángulos y allí vamos a pasar un buen rato porque de los triángulos tenemos muchas cosas que hablar, ¿ya? Y ahí vamos a ver congruencia, semejanza, etcétera, ¿ya? Así que ha sido un agrado, obviamente, volver a contar con su visita. En el link les dejo, o sea, en la descripción les dejo el link a mis redes sociales, ahí sí. También les dejo allí, bueno, posteriormente, la otra semana dejaré el desafío. También allí está información acerca de los elementos del polígono, están la simbología, etcétera. Mucha información que ustedes pueden recurrir para que puedan complementar todo lo que nosotros estamos haciendo. Ya, muy agradecido a todos los que han llegado hasta aquí y bueno, ojalá que tengan un muy lindo fin de semana, compartan, denle like, suscríbanse a los que no lo han hecho, ya, y no, sigamos haciendo crecer esta comunidad que a mí por lo menos me encanta poder hacer esto, así que he descubierto o he fomentado una vocación que siempre he tenido, que es el hecho de enseñar, ¿ya? Ojalá que siga siendo una herramienta para todo quien lo necesite. Así que nada, reitero, buen fin de semana y bueno, sigue.